Nosotros estábamos ya solucionando las ecuaciones diferenciales de orden superior. Aquí retomando rápidamente, decíamos que íbamos a trabajar en una primera instancia soluciones de las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Sí? Y lo primero que vimos eran las ecuaciones de variables separables, ¿no? Entonces, variables separables era muy sencillo. Simplemente teníamos la enésima derivada de y algunos términos que dependían de x, en donde simplemente pues agrupamos todo a un lado, tenemos una función de x y la idea pues sería simplemente integrar n veces. Entonces al integrar n veces por cada integral aparece una constante de integración y al final tendríamos una familia de soluciones con n parámetros. Tenemos por aquí un ejemplito sencillo, una de orden 2, donde a la x la pasamos al otro lado y simplemente toca integrar dos veces. Y en este caso hacíamos por parte. Y al final pues teníamos una solución y en su forma general cuando las ecuaciones son no homogéneas, pues vamos a tener la solución general de la homogénea asociada más una solución particular, una sin parámetros. Hicimos ese era un tipo de ecuación diferencial y ahora lo que estamos mirando era un método de solución, que era el de reducción de orden, ¿no? Y en reducción de orden trabajamos dos casos. Uno era cuando la variable pendiente y no aparece en la ecuación diferencial, entonces se toma una sustitución como u igual a la mésima derivada de y, donde m indica la menor derivada que aparece en la ecuación diferencial. Entonces con eso tomamos la ecuación diferencial que en teoría empezaríamos con una de orden n y al aplicarle la sustitución nos quedaría una de orden n menos m. Entonces aquí en una primera instancia hicimos un ejemplo, una de cuarto orden, donde no aparece y, solo están las derivadas, entonces la menor derivada que aparece es la segunda. Entonces al aplicar la sustitución a la segunda, necesitaríamos también llegar a la cuarta. Entonces derivamos dos veces y la cuarta derivada de y es la segunda derivada de u. Al reemplazarla, nos queda una ecuación de segundo orden. En este momento, cuando vimos este tema, no podríamos solucionarla, ¿sí? Porque todavía no sabemos solucionar a orden superior. Bueno, no sabíamos solucionar nada de orden superior. Entonces ese método solo lo podíamos aplicar cuando al hacer la sustitución pasáramos a primer orden. Y para eso necesitamos que la ecuación diferencial tenga la siguiente estructura: enésima derivada de y la derivada anterior. Entonces, no más. En este caso, este método era una gotica más general de variables separables. En variables separables solo está la enésima derivada. Aquí también contamos con la anterior. Hacemos la sustitución, u es la menor derivada y necesitamos llegar a la enésima. Entonces derivamos una vez. Y con eso, al hacer la sustitución, llegamos a una ecuación de primer orden, la cual la podemos solucionar aplicando la fórmula de lineales de primer orden. Entonces, este señor, coeficiente principal pasa a dividir, tenemos un término P, un término F, hacemos la fórmula, ¿sí? Para hacer la fórmula y solucionar esta ecuación, aquí aparece la primera constante de integración. Entonces uno soluciona, hace las integrales, ¿sí? Y luego se devuelve. Al devolverse, se da cuenta que al reemplazar u, lo que tenemos es en realidad que lo que hicimos en todo este proceso fue simplemente bajarle un grado al orden. Entonces pasamos a una ecuación de orden n a una ecuación de orden n menos 1, pero esta ya es de variables separables. Entonces toca integrar n menos 1 veces. ¿Sí? Y aquí habíamos hecho un ejemplo, una de cuarto orden, cuarta derivada, tercera derivada. Entonces aplicábamos el método, empezamos con la menor, derivábamos una vez y llegamos hasta la cuarta. Al sustituir, nos queda de primer orden, solucionamos la ecuación de primer orden y llegamos a esta solución. Y al devolvernos, u era la tercera derivada, entonces nos quedó de variables separables. Entonces toca integrar 3 veces por cada integral y empieza a aparecer una constante de integración. Y al final ya teníamos la solución. Entonces, solución particular más una familia, más la familia general
de la solución general de la homogénea asociada. Bueno, y el otro caso era cuando la variable pendiente y aparece en la ecuación. Entonces, en ese caso era un caso particular en donde necesitábamos, aparte, que la ecuación diferencial fuese lineal de segundo orden y homogénea. Y aparte de eso, nos tenía que dar una solución particular y su 1, que fuese no trivial. Entonces, esta era la ecuación. ¿Qué hacemos? Eh, ¿Qué hacemos? Aquí lo único que hay que hacer es aplicar una fórmula, ¿no? Como es de segundo orden, la solución es una combinación de dos soluciones particulares. Ya nos dieron una solución y su 1, faltaría encontrar una solución y su 2. Lo que vimos fue una fórmula para encontrar esta solución y sub 2. Entonces, es fácil probar que este y sub 2 simplemente es y sub 1, la primera solución que nos dieron, multiplicado por un término u. Y ese término u es fácil probar que es la integral de e a la menos integral de p sobre y sub 1 al cuadrado. Entonces, simplemente necesitamos aplicar esta fórmula para obtener la segunda solución. Y al final hacemos una combinación de las dos soluciones. Aquí habíamos hecho un ejemplo. Nos dan una ecuación diferencial de segundo orden homogénea y nos dan una solución particular. Entonces, para aplicar la fórmula, lo que uno debe tener en cuenta es quién es P. P se obtiene a su 1 sobre a su 2. Entonces, aquí en esta ecuación se obtiene primero P, a su 1 sobre a su 2, a su 1 menos 3x, a su 2 x al cuadrado. Es decir, que aquí nos da menos 3 sobre x. Hacemos la integral de P según la fórmula. Y la integral de P daba menos 3 logaritmo natural de x. Luego ya reemplazamos en la fórmula grande, que era la integral de P a la menos integral de P, lo cual se reduce a x a la menos 3. Bueno, con el menos de acá, x al cubo. Y ese x al cubo cae y se cancela con este x a la 4 y hacíamos la integral. Bueno, aquí hacíamos todo el proceso, reemplazábamos, ya teníamos el u y con eso encontrábamos la segunda solución. Simplemente combinamos la primera solución más la segunda solución y tendríamos la solución general. Entonces, en ese caso, lo único que hay que hacer es, por medio de la solución y sub 1, aplicando la fórmula, encontramos la solución y sub 2. Eso era. Y lo último que estábamos viendo era las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Es la parte más simple para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Sí? Entonces, en coeficientes constantes, pues la idea es que, y homogéneas, la idea es que no aparece la x. Todo lo que hay es pura y. Están las derivadas de y acompañadas de los coeficientes, y en este caso los coeficientes no dependen de x, son simplemente constantes. Entonces, aquí vimos todo el proceso de cómo encontrar la solución y partíamos de 3 etapas, en donde en la primera etapa encontrábamos el tipo de solución y decíamos que aquí íbamos a encontrar soluciones de la forma e a la mx. ¿Sí? Eso fue lo que se usa cuando uno trabaja en primer orden. Ya en segundo orden aparece lo que era la ecuación auxiliar. Entonces, en la segunda etapa se encontró la ecuación auxiliar. En la ecuación auxiliar se tiene que la ecuación auxiliar simplemente, a ver si aquí está copiado. Bueno, la ecuación auxiliar es simplemente copiar la estructura de la ecuación diferencial. Toma las derivadas de y y la reemplaza por potencias de m, ¿no? A sus 2, segunda derivada de y, m al cuadrado. A su 1, primera derivada de y, m a la 1. A sus 0, sin derivada de y, m a la 0. O sea, sin m. Aparecía esta parte. Esta era la ecuación auxiliar y dependiendo de las raíces teníamos soluciones, ¿no? Entonces decíamos que el primer tipo eran cuando la ecuación auxiliar posee dos raíces reales diferentes, m sub 1 y m sub 2. Entonces ahí teníamos dos soluciones. Una era e a la m sub 1x, la otra era e a la m sub 2 de x. Hacemos la combinación y teníamos la solución general.
La otra era cuando posee una pareja de raíces complejas de la forma alfa más o menos beta i. Se considera beta positivo. En este caso vimos que las soluciones se podían al final escribir de la forma e a la alfa x coseno de beta x y e a la alfa x seno de beta x. Entonces aquí, siempre que aparecen raíces complejas, pues vamos a tener soluciones con trigonométricas. Y las trigonométricas siempre hacen una pareja coseno-seno, acompañada de una exponencial. Entonces, cuando encuentra el valor de alfa y cuando encuentra el valor de beta, simplemente uno reemplaza acá y se tiene la solución. Y la otra parte era cuando habían repeticiones, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando la ecuación auxiliar solo poseía una raíz real m, entonces teníamos una solución de la forma e a la mx. ¿Sí? Y se puede deducir que la segunda solución es la misma primera multiplicada por x. Simplemente tomamos la y sub 1, la multiplicamos por x y tenemos el y sub 2. Hacemos la combinación y ahí tendríamos la solución. ¿Sí? Entonces aquí está el resumen. Entonces de la ecuación diferencial de orden 2, reemplazamos las segundas derivadas por potencias de m. Menos la segunda derivada por la segunda potencia de m, la primera derivada por m a la 1, sin derivada de y, sin m. Se hallan las raíces. Y ahí hemos hecho un ejemplo para cuadráticas. Es simplemente pasamos de la ecuación diferencial a la ecuación auxiliar. Entonces 2 menos 5y menos 3y. Ecuación auxiliar 2m al cuadrado menos 5x menos 3. Metes una calculadora. La calculadora dice que es m vale 3 y m vale menos 1/2. Con eso tenemos las dos soluciones particulares, e a la 3x, e a la menos 1/2x, y las combinamos. Y ahí está la solución. Bueno, y se hizo lo mismo con las otras. Para la segunda teníamos que solo poseía una raíz. La raíz era 5. Entonces teníamos una solución que era e a la 5x. La segunda, ¿quién es? La misma que la primera, pero multiplicada por x. Le agregamos parámetros, hacemos la combinación. Y me faltó colocarle el C sub 2. Y ahí está la solución. Y el otro ejemplo era con raíces complejas. Entonces uno mete esto en la calculadora y le arroja estos valores. Menos 2 más raíz de 3i y menos 2 menos raíz de 3i. Siempre las raíces complejas vienen en parejas. Vienen una raíz y viene la otra que es su conjugado. Entonces uno identifica el valor de alfa, que es la parte compleja que no tiene parte imaginaria. Es lo que conoce como la parte real del número complejo. Y beta es el número real que acompaña a la i. Esa es la parte imaginaria. En este caso, raíz de 3. Entonces, a uno la fórmula y simplemente reemplaza e a la alfa x coseno de beta x, e a la alfa x seno de beta x. Bueno. Y finalizando, lo que hicimos fue generalizar esos conceptos. Esa era la etapa 3, la generalización. Entonces, cuando usted tiene una de orden n con coeficientes constantes, lo que uno hace es pasar a la ecuación auxiliar. N-ésima derivada de y, n-ésima potencia de m. ¿Sí? Ya la derivada de n-1, m a la n-1. Y así sucesivamente vamos reemplazando las derivadas de y por potencias de m. Y nos quedaría una ecuación auxiliar, que es un polinomio de grado n. Y los polinomios de grado, todo polinomio de grado n posee exactamente n raíces. Por cada raíz, lo que vamos a tener es una solución particular. Entonces también las clasificamos en los tipos, ¿no? Entonces, como hay n raíces, algunas de ellas podrían ser reales y diferentes. Entonces uno decía, bueno, supongamos que tiene p raíces reales distintas diferentes. ¿Sí? Entonces con esas p raíces reales distintas que no se repiten, obteníamos p soluciones particulares. Entonces si las raíces son m sub 1, m sub 2 hasta m sub p, las soluciones son de la forma e a la m sub 1x, e a la m sub 2x, así sucesivamente, hasta e a la m sub px. También puede darse el caso
que posea parejas de raíces complejas que no se repiten. Supongamos que tienen P raíces complejas, alfa sub 1 más o menos beta sub 1 i, alfa sub 2 más o menos beta sub 2 i, así sucesivamente hasta alfa sub P más o menos beta sub P. Entonces, P parejas de soluciones. Vamos a tener de estas P parejas de raíces complejas. Entonces, simplemente utilizar la fórmula E a la alfa X coseno de beta E a la alfa sub 1X coseno de beta sub 1X E a la alfa sub 1X seno de beta sub 1X. De la primera pareja, tenemos la primera pareja de soluciones, una con coseno, otra con seno. Con la segunda hacemos lo mismo y así sucesivamente hasta la última parejita. E a la alfa sub px, coseno de beta sub px, e a la alfa sub px, seno de beta sub px. Bueno. Y lo otro es que tenga raíces que se repitan. Como ya es de orden superior, puede darse el caso que tenga una raíz real, llamémosla m, que aparece p veces. Entonces, si está p veces, vamos a tener p soluciones. Simplemente con la raíz m, construimos la primera solución, e a la mx, y las otras soluciones para completar las p es simplemente ir multiplicando por x. Entonces multiplicamos por x, tenemos la segunda solución. Volvemos a multiplicar por x, tenemos la tercera solución. Y así sucesivamente hasta completar las p soluciones. Vamos multiplicando por x. Y cuando son parejas de complejos, se hace exactamente igual. Entonces, si usted tiene una solución de la forma alfa más o menos beta y x, entonces con la primera parejita, con alfa y beta, forma la primera pareja de soluciones. ¿Cómo forman las demás? Vaya multiplicando por x, cada pareja, hasta completar las p parejas de soluciones. Y lo último que hicimos fue un ejemplo aquí teórico. Entonces, íbamos a suponer que teníamos una ecuación diferencial en donde alguien ya la trajo un ratico. Entonces, ¿qué hizo esa persona? Sacó la ecuación auxiliar y nos la entrega factorizada. Entonces, cuando uno está haciendo estos tipos de ejercicios, uno lo que busca es una calculadora online, no que lee las raíces, sino que lee la factorización. Entonces, cuando aparece factorizada, en la forma factorizada, pues uno puede mirar por cada factor cuáles son las raíces y la potencia indica las veces que aparece la raíz, ¿no? O sea, aquí teníamos m al cubo, entonces para m al cubo la raíz es 0 y aparece 3 veces. Aquí tenemos m menos 1, la raíz es 1, aparece una vez. Aquí ya tenemos una pareja de complejos. Aquí la raíz es más o menos i y aparece 2 veces. Entonces, por ser complejo, pues hay que identificar quién es alfa y quién es beta. Alfa es el número real que no acompaña a la i. Aquí no hay, por lo tanto alfa vale 0. Y beta es el número real que acompaña a la i. Entonces la i aquí aparece una vez. Entonces beta vale 1. Y aquí también tenemos otra parejita de números complejos. Que nos da de la forma este alfa vale menos 2 si no estoy mal. Menos 2 y 1. Así aquí está el menos. Que pensé que aquí no lo había escrito. La pareja de complejos es menos 2, más o menos sí. Entonces alfa es menos 2, beta es 1. ¿Sí? Y no aparece potencia. Entonces no se repite. Entonces, del primer factor, que nos arroja la raíz m igual a 0, obtenemos la primera solución y ahí vamos a tener 3 soluciones. Entonces, la primera es e a la 0x, es decir, 1. La segunda, ¿cómo se obtiene? Multiplique por x. La tercera, ¿cómo se obtiene? Vuelvo a multiplicar por x. Entonces, las 3 primeras soluciones son 1, x y x al cuadrado. ¿Sí? Del segundo factor, la raíz es 1. Entonces, la solución es e a la 1x, e a la x. Y no se repite. Luego tenemos una pareja de complejos. Entonces, alfa vale 0, beta vale 1. Reemplazamos la fórmula e a la 0x, coseno de beta x. En este caso, como alfa vale 0, no nos queda exponencial, sino simplemente nos quedó coseno. Y
las complejas siempre vienen en parejas. Entonces, si una es coseno, pues la otra va a ser seno. Y como tiene una potencia, quiere decir que se repiten. Entonces necesitamos otra pareja, que simplemente multiplique por x la primera. ¿Sí? Y por último tenemos una pareja de complejos que no se repite. Es alfa vale menos 2, beta vale 1. Alfa vale menos 2, beta vale 1. Nos da una solución con coseno, nos da la otra con seno. ¿Y qué hacemos al final? Pues simplemente escribimos la combinación. Vamos a escribir, hasta ahí fue donde alcanzamos a escribir. Entonces aquí para finalizar este ejemplo, lo que vamos a hacer es ya escribir la solución. Entonces la solución, tomamos las 10 soluciones y las combinamos. Entonces solución sería y igual a primera solución que era el 1, la multiplicamos por C 1. Segunda solución x y tercera solución x al cuadrado. Entonces aquí están la solución que sale de m igual a 0, de esa raíz. ¿Sí? Las tres primeras, la combinación. Luego viene a la x. Le colocamos parámetros C sub 4. ¿Sí? Y no se repite. Entonces, cada vez que se repita, lo que va a aparecer es un polinomio. Luego viene esta parejita, ¿sí? La pareja coseno y seno, la cual se repite. ¿Sí? Aquí para la escritura voy a hacer lo siguiente. Entonces, para y sub 5 le coloco parámetros C sub 5 y para y sub 6 le coloco parámetros C sub 6. ¿Sí? Pero voy a agrupar. Entonces, aquí como aparece coseno repetido, entonces voy a sacar factor común coseno. Entonces, aquí nos va a quedar coseno multiplicado por C sub 5 y aquí está x coseno multiplicado por C sub 7. Voy a sacar el factor común coseno. Entonces esto se puede escribir de la forma C sub 5 más C sub 7x coseno. ¿Sí? Como para que sea más bonito. Y lo mismo vamos a hacer aquí con seno. Entonces en seno tenemos y sub 6, la solución sexta y la solución octava. Entonces aquí le voy a colocar un C sub 6 y acá un C sub 8. Y podemos factorizar el seno x. Entonces nos va a quedar C sub 6 más C sub 8x multiplicado por seno. ¿Sí? Entonces note que cuando hay repetición aparece un polinomio. Si aparece coseno con un polinomio de grado 1, seno también debe tener su polinomio de grado 1. ¿Sí? Seno y coseno siempre van unidos y le gustan tener siempre la misma estructura al lado. Y lo último son las soluciones novena y la solución décima. Entonces aquí le colocamos un C sub 9 y acá un C sub 10. Ya estaría escrita la combinación. ¿Sí? En sí podemos decir que en todas las, cuando uno ya escribe la solución, siempre aparece polinomio. Entonces, el polinomio, aquí nos dio un polinomio de grado 2, porque la raíz aparece 3 veces. Aquí también podemos decir que hay un polinomio. Este es C sub 4, es un polinomio de grado 0. Entonces, es grado 0 y solo aparece una vez. ¿Sí? Aquí coseno, polinomio de grado 1, porque aparece 2 veces. Y seno, pues, si aparece coseno con este polinomio, pues seno también. Y aquí también podríamos decir nuevamente que hay polinomios de grado 0. Entonces, en sí podríamos decir que en todas las soluciones hay polinomios. ¿Sí? Eso es bueno para tenerlo en cuenta para el siguiente método que vamos a trabajar. Entonces, en sí podríamos decir que la solución se puede escribir de la siguiente forma. Un polinomio, ¿sí? Puede ser que aparezca un polinomio. Eso es cuando sale la raíz m igual a 0. Y aparecen otras soluciones con polinomios de grado 0, de grado 1, de grado 2, bueno, dependiendo si se repite o no.
Entonces se puede escribir siempre de la forma P sub 1 X. Voy a colocar aquí un término, voy a llamar G sub 1, más otro polinomio por un término G sub 2, y así sucesivamente. Entonces, algunos polinomios, voy a decir que hay m polinomios acá, por G sub mx. Entonces, aquí vamos a escribir que tanto P como P sub 1, como P sub 2, como P sub m son polinomios. ¿Sí? Que son, bueno, el P no siempre está. El P aparece siempre y cuando esté la solución m igual a 0. Pero los otros siempre van a estar. El P sub 1, el P sub 2 hasta el P sub m. De estos señores, podemos decir que son de grado 0 si la raíz no se repite y son de grado mayor a 0 si la raíz se repite. Entonces aquí simplemente voy a escribir que P sub K es de grado 0 si la raíz no se repite. ¿Sí? Y si se repite, pues va a ser de grado mayor, ¿no? Simplemente aquí, en caso contrario, es de grado mayor a 0. ¿Sí? Esa forma de escritura nos sirve para el método que vamos a trabajar posteriormente. ¿Y quiénes son las funciones G? Entonces, el G sub K, ¿quién podría ser? Pues según lo que tenemos acá, G sub K es lo que acompaña el polinomio, entonces puede ser una exponencial, algo de la forma e a la mx, ¿sí? O puede ser trigonométrica, puede ser un coseno, puede ser un seno, o puede ser multiplicación de exponencial y coseno. Eso es lo que podría aparecer. Entonces, G de X podría ser una función de la forma e a la mx, ¿sí? O podría ser de la forma seno de beta X o coseno de beta X, ¿sí? O una combinación de exponencial y trigonométrica. Eso podría ser la función G. Tiene ese tipo de soluciones, ¿sí? También podemos agregarle aquí a esta parte que en las soluciones, ¿qué tipos de soluciones encontramos acá? Las soluciones pueden ser polinomios, pueden ser exponencial o puede ser trigonométrica. Esos son los tipos de soluciones que uno puede encontrar, ¿sí? Entonces, los tipos de soluciones también podemos agregar eso. Pueden ser funciones polinómicas, pueden ser funciones exponencial, pero una exponencial básica, algo de la forma e a la mx, o puede ser trigonométrica. Y en trigonométrica puede ser trigonométrica, solo sería seno o coseno. O puede ser combinación de lo anterior por medio de suma y multiplicación.
es muy importante esta parte teórica para poder entender lo que viene a continuación. Bueno, entonces ahí están los tipos de soluciones. Polinomio, exponencial, una exponencial básica, una trigonométrica, seno, coseno o combinación de lo anterior. Y ya cuando uno describe toda la solución también se puede abreviar de esta forma. Polinomio más polinomios multiplicados por funciones exponencial o trigonométrica. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, otro ejemplo así como medio teórico, antes de hacer ya un ejercicio. Como para poder entender bien la estructura de las soluciones. Entonces, ejemplo, supongamos que para una ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes, de orden 10, se tiene que y igual a x al cubo y y igual a x al cuadrado por coseno de 3x son soluciones. Entonces aquí hay la solución general de la ecuación diferencial. Entonces nos dan dos soluciones y la ecuación es de orden 10. Si es de orden 10, debe tener 10 soluciones, debe estar conformada por 10 soluciones particulares la solución general. Y esas conocemos dos. Entonces, supuestamente con esas dos son suficientes para encontrar las 10. Entonces, piensen en este ejercicio. Les voy a dar 3 minuticos ahí como para que lo piensen. Ya lo miramos. ¿Nuevas preguntas?